Les invito a todos a estar puestos en pies y a buscar en sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14 y verso 6. Damos gracias al Señor porque estamos en su casa. Nos alegra mucho ver a la hermana Yadira y a su familia. Sabemos que en estas semanas pasadas estuvo atravesando momentos de dificultad ante el fallecimiento de su señor padre, pero también conocemos de la obra poderosa que el Señor hizo en la vida de su papá, en la vida de Yadira, y confiamos, gloria al Señor, que el Señor continuará dándole fuerzas para seguir adelante a nuestra hermana y a los suyos. Así me alegra mucho verles a todos, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor, qué bueno que estamos en la casa del Señor. Siempre que llegamos a la casa del Padre, hay alimento para nosotros. Yo nunca he llegado a casa de mami sin que ella me diga, ¿quieres algo de comer? ¿Quieres algo? Y si le digo que no, me dice, ahí hay un juguito, ahí hay una galletita. ¿A usted le pasa lo mismo? Cuando llega a casa de un familiar, un padre, una madre, siempre hay algo en la mesa para los hijos. Y cuando llegamos a la casa del Señor, siempre tiene palabra para nosotros, porque Él nos ama, y ha estado ministrando a nuestras vidas a través del devocional. Nos hemos gozado a través de la oración, hemos escuchado la palabra, la lectura de la palabra y hemos sido edificados. Y confiamos que el Señor también va a hablar a nuestras vidas a través del mensaje. Así que con gozo buscamos en nuestras Biblias Primera de Reyes capítulo 14 y vamos a leer el versículo número 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Repetimos la última parte. ¿Por qué te finges otra? He aquí, Padre Celestial, gracias te damos por la ministración de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Padre Celestial, honramos, adoramos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Te pedimos, mi buen Señor, que seas tú hablando a través de la exposición de tu palabra, que nuestros corazones sean redarguidos por tu Espíritu Santo y fortalecidos por ti. Que sea tu Espíritu Santo llenando toda necesidad. Tú la conoces, Señor. Para ti, Padre Celestial, no hay espacio de nuestra vida que quede oculto. Tú conoces de lo que tenemos necesidad y tú eres poderoso para suplirla. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que te muevas con poder y que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Habla tú, Señor. Anhelamos escuchar tu voz. Humildemente vengo delante de ti. Yo daré toda gloria y toda honra a ti, porque solo tú, mi buen Señor, la mereces. Reprendemos toda artimaña que el enemigo quiera usar para que nuestros corazones no estén atentos a tu voz y para impedir el propósito tuyo. Y te suplico en el nombre de Jesús que seas tú obrando de manera poderosa y especial. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento y adore y glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Jesús. La reflexión pastoral de esta mañana tiene como tema tiempos de engaño. Tiempos de engaño. El tiempo presente puede ser nombrado o puede ser llamado como el tiempo de engaño. El engaño es dar a la mentira una apariencia de verdad. Es dar a la mentira una apariencia de verdad. Y esto acontece en nuestros días. Vemos que desde los distintos lugares se maneja y se trabaja con el engaño. Lo vemos desde las altas esferas del gobierno, lo vemos incluso en la familia y lo podemos ver en la sociedad en general. Lastimosamente, las personas creen que pueden engañar a Dios también. Como hoy vivimos en la cultura del engaño,
donde las personas utilizan la mentira para sustituir a la verdad. Incluso se le han puesto nombres que son bonitos a la mentira, desde mentiras piadosas hasta mentiras blancas y hasta pequeños detalles que se omiten. Sin embargo, todo esto es sinónimo de engaño, es sinónimo de mentira. Gálatas capítulo 6 y verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, porque en esta cultura donde el engaño está tan arraigado al corazón de la gente, muchas veces podemos pensar que al Señor también se le puede engañar, que al Señor también se puede emitir y olvidar y hacer cosas para que parezcan ser y no son. Lo vemos en diferentes lugares, pero el Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. La Escritura dice en 2 de Corintios, y hoy vamos a correr un poquito por la Escritura, así que usted siempre con su Biblia abierta, gloria al Señor, me acompaña para que lea los versos a los cuales hago mención. 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo, perdónenme, estoy fuera del texto que es 2 de Corintios y estoy en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 11 y verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el verso 14 de ese mismo capítulo dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En el verso 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 15, ya lo leímos. Ya dijimos que algunos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros sabemos que Satanás es el padre de toda mentira y que es engañador desde el principio. Y aquí en este capítulo 11 nos menciona cómo trató de engañar y logró con astucia engañar a Eva utilizando sus sentidos. Y la estrategia del enemigo ha sido la misma desde el principio. Utiliza el engaño para apartarnos de la voluntad del Señor. Se disfraza, oculta sus verdaderos propósitos. Y en el mundo en el cual vivimos hay mucha gente disfrazada, ocultando sus verdaderos propósitos para inducirnos al engaño. Por eso la presencia y la persona del Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo revela, porque el Espíritu Santo muestra, porque el Espíritu Santo abre los sentidos espirituales para que podamos ver lo que con nuestros ojos naturales no podemos ver. En la Escritura hay muchos ejemplos de personas que a través de los disfraces trataron de engañar a otros y trataron así también de incluso burlarse de Dios. El primero de los casos lo vemos en Saúl. En 1 de Samuel capítulo 28, los versos del 3 al 25 dice que ya estando Saúl próximo a entrar en una guerra y siendo desechado ya de la gloria del Señor y de la misericordia de Dios por sus actos pecaminosos, él fue disfrazado, ocultando quién era, buscando una divina en Endor. Y dice la Escritura que fue delante de ella y le pidió que le mostrara a Samuel. Muchas personas lastimosamente piensan
que el hablar con muertos o con espíritus, esto proviene de Dios, pero en la Escritura hay versículos incontables hablando sobre que esto es una práctica pecaminosa y que al Señor no le agrada. Él se presentó ante ella buscando auxilio, refugio, pero en el lugar equivocado. Y lo que se le apareció allí no fue Samuel, fue un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, porque la Biblia no se puede contradecir en sus partes, no se contradice, y la Biblia habla en contra de esto. Incluso lo que se le apareció le dijo: hoy vas a estar conmigo, y si hubiera Samuel el que hubiese aparecido, no iba a estar Saúl con él, porque él definitivamente hasta atentó y logró el cometido de quitarse su propia vida. Pero Saúl utilizó el disfraz para tratar de alcanzar algo que había perdido. Acab, el rey de Israel, reconocido por sus grandes maldades, fue a una guerra, y para que no lo reconocieran como rey, también se disfrazó de un soldado raso. Dice la Escritura que un hombre que tiene una flecha como a la aventura lo alcanzó y lo mató también en aquel día, porque a pesar de los disfraces, la palabra que Dios había dicho sobre él se iba a cumplir, porque un disfraz no nos oculta de Dios. La Escritura registra que Ananías y Zafira, también en Hechos 5, trataron de disfrazar lo que habían hecho y llegaron a un acuerdo entre ellos para tratar de engañar al Espíritu Santo. Incluso la Escritura dice que con diferencia de horarios llegaron a la casa del Señor tratando de engañar a los apóstoles y a los que Dios había puesto allí. Y dice la Escritura que ambos fallecieron por el pecado que trataron ellos de cometer, de engañar al Señor. La Escritura en Génesis 27 nos habla de Jacob, un hombre que quería alcanzar una bendición de su padre y fingió ser su hermano, colocándose incluso las ropas de su hermano y pelos de oveja para que pareciera que era muy velludo y su padre así le diera la bendición. Luego de esto, sabemos que el Señor tuvo que cambiarle el nombre de Jacob, que quiere decir engañador, por el nombre de Israel, porque él necesitaba una transformación que solo la podía dar el Señor. Hoy en día sucede lo mismo. Hay disfraces que nosotros en nuestros ojos naturales no podemos distinguir ni ver, y necesitamos la intervención del Espíritu Santo para poder ver lo que se está fraguando en contra nuestra o lo que se está moviendo en términos espirituales. Con el avance de la tecnología, los mensajes, la información, incluso los procedimientos médicos y todo lo demás, en muchas ocasiones se presentan discursos para tratar de engañar al pueblo del Señor. Ejemplo de esto lo podemos ver con la forma de hablar la gente. Usted antes escuchaba que se decía violencia doméstica, cuando era que había una violencia en la familia, ¿verdad? Y habían daño físico y maltrataban a una de los componentes de la familia. Ahora le llaman como violencia ¿de qué? De género, porque el término género no es lo mismo que sexo, tiene diferencia en definición. Y lo que se trata con eso es llevar el mensaje de todo esto que nosotros hemos hablado aquí a la saciedad, que es referente a la perspectiva de género. Así que era el nombre disfrazado. Yo recuerdo allá yo era maestra de salud hace, yo no sé ni cuántos, más de 20 y pico de años, y cuando yo empecé en educación en salud, uno de los términos que empezó a acuñarse fue sustituir sexo por género. Y de manera ilusoria, así como sin darme cuenta, al igual que mis compañeros maestros, yo empecé a utilizar el término género sustituyéndolo por el sexo, por el concepto de sexo. Lo que no sabía era que detrás de todo eso había toda una agenda, porque yo no tenía conocimiento de eso. Pero como vemos, se trata de disfrazar las verdaderas agendas, las cosas que se tienen ocultas. Y en este tiempo, con el aumento de todo esto, tecnología, informática, etcétera, podemos decir que vivimos en la era del engaño. Esta estrategia el enemigo la ha versificado, la ha puesto más sofisticada, pero es la misma.
es engañar con el propósito de hacernos apartar del plan de Dios para nuestras vidas. Incluso la agenda ha corrido directa para nuestros niños, pero dice la Escritura en Mateo 18, los versos del 6 al 7, que hay de aquellos que hagan caer a uno de esos pequeñitos, que mejor les fuera que cogieran y se amarraran y se tiraran en el mar con una piedra de molino, porque el Señor para ellos tiene un ay. Y en el tiempo presente hay toda una estrategia del enemigo para engañar a la gente. Les reconozco que no tengo mucho tiempo para andar mirando en YouTube, ni en Facebook, ni en nada de eso. Incluso no tengo ni Facebook ya, el que uso para ver algunas cosas de la iglesia con las claves cuando los hermanos entran o no entran, pero realmente no tengo mucho tiempo para eso. Pero en mis visitas pastorales y en el diálogo con los hermanos, hay muchos hermanos que han venido a mí con interrogantes referentes a lo que se presenta en las redes sociales. Algunos hermanos me han hablado incluso sobre toda la polarización y las discusiones que hay en torno a, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, por dar algún ejemplo, ¿verdad? Sobre esto, algunos me han dicho, pastora, he escuchado mensajes donde dicen que es el 666 lo que nos están poniendo, o que tiene que ver con el chip del anticristo. Y hay que oír lo que dicen las personas y tratarlo siempre con mucho respeto, ¿verdad? Y con mucha confianza, porque qué bueno que pueden compartir con uno las inquietudes que tienen. Pero la Escritura referente a esto habla. Y hoy quisiera hablar de esto, porque el que no lo hablemos no quiere decir que no esté pasando. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que atender las cosas de frente y en el orden de Dios. En torno a esto, para aquellos hermanos que han estado preguntando y que han estado hablando sobre esto, la Biblia en el libro de Apocalipsis, pero cuando usted lee las Escrituras se da cuenta que esto no ha de acontecer con la iglesia presente en la tierra. Así que lo que está aconteciendo ahora no tiene que ver nada con eso. Hay gente que anda predicando y diciendo sobre eso. Eso no es así. La decisión de vacunarse o no es una decisión que cada persona debe tomar. Es una decisión individual. Aquí no vamos a decir hazlo o no lo hagas. Cada uno con la sabiduría que Dios le ha dado tiene que ejecutar en acción. Cada uno debe hacerlo. Que hay peligros, lo sé yo. 2 personas muy queridas han fallecido a causa del COVID. ¿Por qué? Porque es una enfermedad terrible. Sin embargo, no podemos decir que cuando usted se vacuna, usted tiene el chip del enemigo. Eso es una falsedad. Y cualquier pastor o líder que se levante para decirle no te vacunes porque te pones el sello de la bestia, erra y está equivocado. Es falso. Eso no es cierto. Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar alerta y tenemos que estar preparados, porque hay muchos temas que crean opinión pública y que crean controversia y que traen malestar y dificultad. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para no caer en engaño. Para los que me han preguntado o han pensado si vamos a separar los cultos por los que están vacunados y los que no están vacunados, pues no. Aquí entramos todos a la casa del Señor. Yo que estoy aquí separada de ustedes, pues no tengo mi mascarilla, pero fomentamos el uso de la mascarilla y el uso del lavado de manos, etcétera, porque nosotros somos gente juiciosa, también tenemos sabiduría, Dios nos las ha dado. Pero esto no quiere decir que usted vaya a lastimar a alguien o porque ha tomado una decisión distinta a la suya. Nos amamos y nos respetamos y oramos para que el Señor se glorifique. Pero no es que tienes el sello del enemigo, no es que el enemigo ha tomado posesión de tu vida, no es nada sobre eso. Vacunarse no incurre nadie en ningún pecado, hermano. Gloria al Señor. Y en las Escrituras nos invita a que nosotros conozcamos lo que dice el Señor sobre esto, lo que el Señor ministra, lo que el Señor habla sobre esto. Y el Señor, cuando habla de este tiempo del fin, de este tiempo de dificultad, de este tiempo de prueba, de este tiempo
de adversidad, de este tiempo que hemos llamado tiempo de engaño, dice la Escritura, y nosotros tenemos que estar preparados por eso, que cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la Escritura, entonces vendrá el Señor. Y también habla en Tesalonicenses que la iglesia será arrebatada. Así que antes de cualquier marca, así que antes de cualquier sello, así que antes de cualquier anticristo, la iglesia no está aquí en la tierra. Así que usted y yo podemos caminar con la certeza y con la fe de que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que ser personas responsables cuando hablamos estas cosas. La mayoría de las personas que hablan en la internet no se confiesan con nadie porque no le importa a nadie. Simplemente hablan lo que quieren hablar sin ningún discernimiento en muchas ocasiones y sin ninguna responsabilidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes a las cuales les prestamos nuestros oídos. Dice la Escritura que lo que viene, lo que está en estos momentos, dice Mateo, que es un principio de dolores. Si usted me pregunta, yo creo que esto es un ensayo. Que estamos preparándonos porque estamos cerca de la venida de nuestro Señor. Y que esto es un preparativo, ¿verdad? Es un ensayo, una práctica. Pero no que le pongan nada, sino me refiero a un ensayo, que esto es lo que ha de acontecer más adelante. Ahora no, porque yo estoy aquí y yo soy iglesia, y usted es iglesia y el Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Pero la iglesia tiene que estar muy apercibida sobre esto. Y estos temas no nos deben a nosotros separar, ni nos deben dividir, ni nos deben excluir la comunión de los unos con los otros. Ore al Señor, cuide su cuerpo, protéjase, gloria al Señor. Tome las medidas requeridas, las medidas necesarias, pero no decida no hacer algo por una falsa información, por un error, por una mentira, por un engaño. Preguntándonos nosotros, porque esta es solamente una de las primeras cosas, ¿con cuántas más tratarán de engañar al pueblo del Señor? ¿Cómo es que viene el engaño? ¿Por qué es que ocurre el engaño? Mire, hermano, una de las cosas que está provocando el enemigo en el tiempo actual es que la gente dude de la veracidad de las Escrituras. He hablado con personas que se han acercado a mí y me han dicho, ¿y cómo tú puedes entender que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Quién le da la autoridad a la Escritura? Olvidándose de la inherencia de la Biblia, ¿verdad? Porque no conocen sobre eso o están confundidos. Y nosotros como iglesia del Señor en muchas ocasiones también podremos ser presa fácil del enemigo si no conocemos la Escritura. Para aquellos que dudan de la autoridad de la Biblia comprueba su veracidad porque las profecías hechas en ella, contenidas en ella, todas se han cumplido o están por cumplirse, como la venida de nuestro Señor. En la Biblia usted encuentra exactitud histórica. En la Escritura usted encuentra también incluso exactitud científica, si no léase Job, entre otros libros. La Biblia es un libro con una estructura singular. Y la Biblia ha influenciado en la vida de cientos de personas por todos los tiempos. Así que no hay manera de nosotros no decir de manera concreta y sin lugar a dudas que la Escritura es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16, hablando sobre ella misma, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero una de las maneras de caer presa del engaño es cuando no conocemos la Escritura. La Biblia dice en un momento que Israel pereció porque le faltó el conocimiento. Pero no fue porque no tuviera la Escritura, sino porque no hizo la palabra suya, porque la ley la tenían los profetas, conocían lo que Dios había dicho, pero no quisieron escuchar la voz de Dios. Y nosotros como hijos de Dios no podemos pensar que de manera histórica siempre en septiembre hablamos del mes de la Biblia. No, tenemos que hacer la Biblia, la palabra del Señor, nuestra alimento, nuestra comida. Tenemos que comerla, tenemos que conocer la palabra del Señor.
Y tenemos que conocer la palabra del Señor más allá de aquellos pasajes o aquellas lecturas que se nos hacen fáciles. En el grupo de los maestros de escuela bíblica, uno de los hermanos colocó algo que me pareció muy interesante y muy veraz. A veces nosotros esperamos que nuestros hijos conozcan la palabra con más de 12 horas diarias de entre televisión y maestros secularistas con toda la teología y la ideología humanista que hay en el mundo, y le damos 3 segundos de escuela bíblica y casi siempre historias bíblicas que para ellos todavía no las están ni entendiendo y las toman de manera liviana. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer que la Escritura es la autoridad, y que cualquier que te lleva a dudar de la autoridad de la Escritura lo que quiere es engañarte, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios, lo que está contenido en la palabra del Señor, permanece para siempre. Gusta la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, ama la palabra de Dios. Más importante que tener 4 comentarios y tener 5 versiones distintas de la Biblia es que al menos una de ellas la leas, que al menos una de ellas la escudriñes, que al menos una de ellas la hagas tuya. ¿Cómo podemos evitar el engaño? Conociendo la palabra del Señor. ¿Cómo podemos evitar el engaño? Cuando nosotros no creemos la verdad de las Escrituras, somos engañados. Cuando no creemos en la verdad de las Escrituras, somos engañados. A mí me asombra con gran paposidad cuánta gente, en lugar de escuchar un mensaje, verificando si lo que la persona que está hablando es palabra de Dios, se embelezan con figuras que son hermosas tal vez físicamente, o que tienen el don del hablar y hablan que enamoran con su elocuencia a la gente, pero carecen de palabra del Señor. En muchas ocasiones me asombro de ver cuando hago las búsquedas mirando para poder orientar y alertar a los hermanos, a la iglesia, cuántas personas se paran al frente y hacen muchas expresiones que están fuera de la Escritura y la gente lo celebra con amén y gloria a Dios. A mí me duele porque yo digo, Señor, todas estas personas están engañadas, no conocen la verdad, no conocen tu palabra, y me duele y digo, ay de aquellos por los cuales hacen que el pueblo del Señor perezca, porque son gente que está por el lucro, que no le importa las ovejas, ni la gente, ni lo que le pasa a las personas, ni si se pierden o no se pierden. Pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que buscar la palabra del Señor. Es hora de tener reposo con otras distracciones que son nocivas a nuestra vida espiritual. Agarra la palabra de Dios, conócela para que no seas engañado, conócela para que el Espíritu de Dios hable a tu vida, conócela para que te metas con Dios, conócela para que la puedas meditar, conócela para que la puedas repetir, conócela para que la puedas predicar, conócela para que la puedas vivir. La palabra del Señor es la autoridad, y cuando la conocemos, Satanás no nos puede engañar, porque usted conoce la palabra del Señor. Cuando no creemos, no escudriñamos, no buscamos la palabra del Señor, nos sucede lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso tenemos que estar como iglesia alertas. Como iglesia tenemos que estar alerta, alerta, alerta en el nombre del Señor. Somos engañados cuando sacamos al Señor del centro de nuestras vidas y nos colocamos nosotros mismos.
cuando la opinión nuestra va sobre lo que dice la Escritura, cuando no consideramos lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es solo una. Dice que es agradable y que es perfecta. No hay 2 y 3 y 4 y 5 voluntades de Dios. Es una la voluntad del Señor. Es una la voluntad del Señor. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu. Y para que la buena voluntad de Dios, esta es agradable y esta es perfecta. Pero cuando sacamos a Dios del centro y nos colocamos nosotros mismos, nosotros tenemos peligro de ser engañados. La meta no deben ser nuestros deleites, no deben ser nuestros apetitos, no deben ser nuestros deseos. Nuestra meta debe ser agradar a Dios. Y en el mundo en el que vivimos va enfocado en todo lo contrario. El mundo en el cual vivimos va enfocado en que tú satisfagas tus necesidades como tú quieres, lo que tú desees hacer. Mire, en una ocasión hablando con alguien me dijo: yo realmente no voy a pedirle al Señor que me muestre su voluntad referente a mi compañera de vida. Y yo le dije: ¿por qué no quieres pedirle al Señor sobre eso? Y la persona me dice: porque yo quiero que sea como yo deseo, con mis gustos, como yo intereso. No intereso que Dios intervenga en esto, olvidando lo que dice la Escritura sobre lo que es la voluntad del Señor en torno a esto, olvidando que cuando es el Señor el que te dirige, el que te muestra su voluntad, el que provee para tu necesidad, tú vas a ser una persona dichosa porque vives en la voluntad del Señor, porque el Señor tiene cuidado de tu vida, porque el Señor se glorifica de una manera especial. Pero cuando nosotros nos ubicamos en el lugar del Señor y le damos prioridad a nuestra opinión y no le damos la oportunidad a que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas, no abrimos nuestros corazones para Cristo, somos a que satisfagan sus deseos. Pero la Escritura nos dice que nosotros busquemos primero que todas las cosas el reino del Señor y toda su justicia, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Así que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene. Pero la meta tiene que ser Cristo. Mi voluntad no, la de Cristo. Mi yo como centro no, Cristo. El Señor es Jesús. Él es el centro. Él es el todo de mi vida. Yo me debo a Él. Cuando nosotros vivimos de esta manera, no somos engañados. Gloria al Señor. Nosotros dimos lectura a unos versos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, donde hay un hombre que es rey llamado Jeroboam. La Escritura dice que el Señor dividió el reino de Israel en dos. En un lado habían 10 tribus y en el otro habían 2 tribus. Porque el Señor se lo había dicho así a través de profetas a este hombre Jeroboam, que había puesto como rey de las tribus del norte. El Señor le dijo: si tú estás conmigo, si tú sigues mis decretos, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Pero ese hombre trató él de ganar el favor del pueblo, olvidando lo que Dios le había dicho. Y entonces levantó 2 becerros en 2 lugares estratégicos para que el pueblo de Dios no fuera a adorar en Jerusalén, porque Jerusalén era parte de las tribus que estaban allí guardaditas en el sur. Así que él no quería que el pueblo fuera a adorar allí, porque pensó: si la gente va a adorar allí, se va a quedar con Roboam, el hijo de Salomón, y no va a volver conmigo y me van a matar y me van a quitar. Y dice la Escritura que él levantó 2 becerros grandes e invitó a la gente a que adorara en esos lugares, olvidando la palabra del Señor y violentando el pacto que Dios había hecho con Israel. Dice la Escritura que a consecuencia de esto, su maldad fue tan grande que en un momento vino por allí él adorando en un
altar que estaba en Betel, a esos dioses falsos, vino un profeta que el Señor envió y le dijo: este altar va a ser roto, las cenizas de este altar van a caer sobre tu cabeza, porque tú has desobedecido a Dios. Porque, hermano, no importa en el tiempo de oscuridad en que vivamos, Dios siempre tiene gente de Él, gente que predica, gente que habla la palabra de verdad, gente que avisa y anuncia. Y este profeta, cuyo nombre no sabemos, no lo dice la Escritura, fue allí donde el rey, y cuando el rey levantó la mano para mandarlo a atrapar, dice que la mano se le secó. Y él le dice al profeta: por favor, ora por mi mano, ruega a Jehová para que se me vuelva a componer. Y él oró y su mano se compuso. Pero dice la Escritura que el rey no se humilló, permaneció duro, con el cuello erguido, con vanidad y con orgullo. Dígame usted si a nuestro país, si al mundo entero el Señor no le ha hablado la palabra, si no ha sacado profetas desde África, Asia, Europa, Puerto Rico, Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica. No hay excusa. El Señor ha hablado con mucha fuerza, pero la gente vive olvidando al Señor, olvidando su mensaje. Y lo vemos con este rey Jeroboam. Él olvidó lo que Dios había dicho. El rey le dice: vente para que comas, para que estés conmigo. Y el profeta le dice: yo no me puedo quedar porque Dios me dio una palabra. Dios me dijo que no me detuviera en ningún sitio, que me fuera por otro camino y que no comiera. Cuando eso pasa, le dan la noticia a un profeta que vivía allí también. Era parte de ese grupo allá en Betel, era parte del grupo que estaba en el norte. Era un profeta viejo. El profeta sabía la palabra, pero el profeta no había dicho nada, al menos no queda registrado así en la Escritura. Pero valiéndose del engaño, utilizó sus años, los años que tenía, para confundir a este profeta joven, y le dijo que Dios le había dicho que se fuera con él para su casa, que le había aparecido un ángel y que él olvidara lo que Dios le había dicho. Ese muchacho profeta joven que estaba allí, que Dios había usado para hablarle a Jeroboam, se dejó llevar por los años que tenía el profeta viejo y por el ángel que se le había aparecido supuestamente. Y dice la Escritura que cuando él llega a la casa del profeta viejo, que le da comida, que se quede un ratito allí con él, el profeta le habla y le dice: tú vas a morir, no vas a ser enterrado como tus papás ni nada de eso, con tus padres, porque tú has desobedecido la palabra de Dios. Cuando ese profeta joven sale, hermano, esto está en Reyes, búsquelo después, lea la Escritura. Hay palabra para usted en la Biblia como lo hay para mí, porque es la palabra de Dios. Dice la Escritura que entonces ese joven se fue, y cuando iba de camino montado en un asno, un león vino, lo mató y se quedó sentado al lado del muerto y al lado del asno, porque su intención no era alimentarse. Eso era parte del castigo de Dios para ese profeta que había desobedecido la voz de Dios. Con todo esto, hermanos, el profeta buscó, el profeta viejo lo buscó y mandó a sus hijos a que lo enterraran, y dijo: cuando yo me muera, yo quiero que me entierren cerca de los huesos de este hombre, porque este hombre era un profeta de Dios. Mire a dónde puede llegar el engaño. Un hombre que era profeta viejo en Israel, cómo fue utilizado para engañar a un hombre joven que servía al Señor. Por eso usted tiene que escudriñar la Biblia, la Escritura, porque el engaño puede venir desde cualquier lugar, y hay métodos y hay cosas que se escuchan bonitas a los oídos, pero son apartadas de lo que es la voz de Dios. Y hay que tener cuidado, porque en ocasiones nosotros escuchamos tantas cosas que se hacen, tantas cosas que se dicen, que olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Y la Escritura nos invita a no olvidar en aquello que hemos sido enseñados. A usted y a mí nos enseñaron la palabra, a usted y a mí nos enseñaron el mensaje de salvación. Puede venir alguien con mucho nombre, como ese profeta que era viejo y era reconocido, pero si se aparta de lo que dice la Escritura, usted se tiene que parar firme en el nombre del Señor y decidir ser fiel a la palabra del Señor. No importa quién le diga qué, si se aparta de lo que dice la Escritura, no lo escuche. No lo escuche.
Gloria al Señor. Manténgase firme en el nombre del Señor. Pasa ese evento. Viene entonces Jeroboam, no, en vez de arrepentirse, sigue haciendo lo malo, adorando dioses ajenos y haciendo falsedades contra Dios. Y tiene dos hijos. Uno de ellos, el que era el mejor, el que se portaba mejor, el que tenía, dice la Escritura que Dios vio algo bueno en él. Ese se portaba mejor, pero ese muchacho se enferma y él, en lugar de ir donde Dios y visitar el profeta Ahías, que fue el que le había dicho que él iba a ser rey sobre esas 10 tribus que Dios le daba, en lugar de buscar el rostro del Señor, fue a buscar para adivinar el futuro y creía que con Dios se jugaba de esa manera. Y le dice a su esposa: ponte un disfraz, llévale pan con miel al profeta, vete que él vive por allá en Silo, vete y visítalo para que nadie sepa que tú eres mi esposa, y pregúntale qué va a hacer de nuestro hijo. La Escritura dice que el Señor ya se había comunicado con ese profeta Ahías y le dijo el Señor a Ahías: va a venir por ahí la esposa de Jeroboam, va a venir disfrazada y va a decirte esto, pero yo tengo que decirle. Y el Señor le dijo todo lo que tenía que decirle. Interesantemente, este profeta era viejito y estaba ciego, no tenía espejuelos, no podía verla. Y dice la Escritura que cuando él escuchó que se abrió el portoncito y pisó, la esposa de Jeroboam le dice entonces lo que leímos en el versículo 6. Vamos hacia él. Y cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. El enemigo pensaba que este hombre, que tal vez era ciego, Jeroboam pensaba que este hombre, que ya era un anciano, que era ciego, no tenía la autoridad de Dios, pero Dios le había hablado. Y él fue a averiguar lo que le iba a pasar a su hijo, averiguar el futuro, pero no fue para humillarse, no fue para pedir misericordia, no fue para entregarse y decirle: Señor, he pecado, perdóname. No tuvo un corazón contrito y humillado, pero el Señor le dice: entra, que tú no eres el que vienes a buscar información, soy yo el que te voy a decir algo. Soy yo el que te voy a decir algo. Y allí el Señor le dice al rey: tu hijo va a morir. Cuando tú entres, mujer, por las puertas de la ciudad, allí mismo va a morir tu hijo. Y este es el único que va a ser enterrado dignamente, porque los demás no lo van a hacer. Y tú vas a saber que Jehová te ha hablado, hermanos. Y como Dios le dijo a ellos, así mismo fue. Interesantemente, ellos pensaban que con un disfraz se podían olvidar y podían ellos engañar, burlar al Señor, burlar al profeta, porque el profeta era ciego, porque el profeta no podía ver. Pero olvidaron que en tiempos de angustia, donde la mayoría de la gente se acerca a Dios buscando algo, pero más que buscar algo, la gente se tiene que acercar a Dios. Usted y yo nos tenemos que acercar a Dios rogando misericordia, rogando transformación, rogando intervención divina, no por los beneficios de lo que Dios nos pueda dar a nosotros. La Escritura dice que a través de este acto, tanto Jeroboam como todo Israel supieron que había mensaje del Señor, que aún el Señor se mostraba, que aún el Señor estaba. El Señor revela lo que está oculto. Y con mucho temor y temblor yo me atrevo a decir que en este tiempo que estamos viviendo, que es tiempo difícil, el Señor estará trayendo a la luz cosas que están ocultas y que no le agradan al Señor. Y las traerá el Señor a la luz para que las personas se arrepientan. Las traerá el Señor a la luz por su misericordia.
Pero el que no quiera obedecer la voz de Dios, le sucederá lo mismo que a Jeroboam, que lamentablemente vio el cumplimiento de esta profecía en su contra, porque no fue fiel al Señor, no le fue fiel a Dios. La iglesia del Señor, para poder estar alerta y poder vencer contra todo engaño, tiene que estar llena del Espíritu de Dios. Tiene que estar llena del Espíritu de Dios. Por eso, durante este tiempo hemos hecho tanto énfasis en esto. Es necesario estar llenos del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, los versos del 2 al 3 dicen: ruego pues que, perdónenme hermanos, estoy hoy al revés con los textos. Sí, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para no ser presas del engaño, tenemos que hacer lo que dice aquí la Escritura: no militar según la carne, ponernos a usar las armas de nuestra milicia que no son carnales, porque es el Señor el que derriba argumentos, es el Señor el que derriba las armas que se levantan contra el conocimiento de la verdad. El enemigo en este tiempo está engañando a la gente. En ocasiones he hablado con personas que vienen a la casa del Señor y dicen: pastora, tengo tal pensamiento, me martilla en la mente, me provoca una ansiedad terrible, no puedo ni descansar. Ese pensamiento ahí latiendo, molestando, perturbando. Hermano, el enemigo engañando. La única forma de poder vencer malos milicias que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No permitas que el enemigo maquine pensamientos contrarios a Dios. Repréndelo. Vístete con la armadura de Dios. En la era del engaño todavía hay poder de Dios que revela, que muestra, que derriba todo argumento espiritual cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor, cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios. En Jesús no hay engaño. Lo que Dios dice es verdad. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 22 dice que en Jesús no se halló pecado y no hizo pecado, y tampoco se halló engaño en él. Para ser libres del engaño tenemos que vivir como siervos y siervas de Dios. No le creas los engaños al enemigo. No creas a la voz del maligno. Pelea la buena batalla de la fe. Mantente firme en Dios. Iglesia, la venida de nuestro Señor está a las puertas. Pronto la iglesia se va. El rapto de la iglesia está cercano. El Señor viene pronto por su iglesia. Tenemos que decirle entonces al Señor: yo no quiero vivir bajo el engaño. Y decíamos al inicio que la palabra engaño era tratar de disfrazar la mentira como si fuera una verdad. Y en ocasiones en nuestras vidas nos sucede como plantea Jeremías en el capítulo 15 y verso 18. Vivimos nosotros de manera tal que pareciera que la verdad y la mentira, lo santo y lo profano están mezclados. Y en esa mezcla se vuelve tan dura y tan sólida que nuestros corazones se endurecen contra el Señor.
Pero la Escritura dice que Jehová, hablándole a Jeremías, le dice que si Jeremías, como hijo del Señor, hablándole sobre el pueblo, le dice: por tanto, si te convirtieres, Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Somos invitados por el Señor a entresacar lo precioso de lo vil. Señor, mira mi corazón, saca lo precioso de lo vil. Yo quiero buscar tu rostro, yo quiero vivir para ti. En ocasiones nosotros somos los engañados, tratamos de vivir vidas mezcladas con fe, pero también lejos de Dios, y esto no es posible. Y el enemigo nos engaña y nos hace pensar que como llegamos a la iglesia un día a la semana, o como sabemos algún corito, o como que escuchamos emisoras cristianas, nosotros eso es suficiente. Pero el Señor anhela más de nosotros como sus hijos. Él quiere una entrega completa, Él quiere compromiso completo. Basta ya de nosotros vivir a medias o saber cosas creyentes que los creyentes saben, y convertirnos, como decían anoche en la actividad de los jóvenes, como filósofos cristianos, gente que puede decir palabras, pero que lejos está su corazón de ser lleno de la presencia del Señor. El enemigo quiere engañarnos para que no lleguemos al lugar que Jesús dijo que fue a preparar para nosotros. Pero la iglesia del Señor se tiene que levantar firme y tiene que decirle: Señor, limpia mi corazón, mira si en mí hay camino de perversidad y límpiame, guíame por el camino eterno. Oh mi buen Señor, yo no quiero ser engañado, yo no quiero ser engañada. Iglesia del Señor, ¿cómo podremos vivir en la época o en los tiempos del engaño? En los tiempos del engaño solo podremos vivir asidos del Señor. En los tiempos del engaño solo podemos vivir asidos de Cristo. Asidos de Cristo, agarrados de Cristo, agarrados del Señor, conociendo su palabra, ubicando en primer lugar al Señor, reconociéndolo como Señor de nuestras vidas y entresacando lo precioso de lo vil, viviendo vidas puras y limpias delante de nuestro Señor con la intervención del Espíritu Santo. El tiempo actual es tiempo de prepararnos. Es tiempo de prepararnos. Cuando vamos de viaje, nosotros vamos preparando las cosas poco a poco. Hay lugares que usted va y tiene que utilizar una ropa distinta a la que está acostumbrado si está aquí en el trópico, pero va en diciembre para algún lugar que cae nieve. Usted no se va a ir con la ropa que usa todos los días. Usted busca: me prestas un abrigo fuerte, o va y busca el grueso que me arrope, o unas botas, porque usted sabe a dónde usted va a ir, que aquí no lo tiene, pero va para un lugar donde lo va a necesitar. Y usted se prepara de antemano, porque usted sabe que lo va a necesitar. Iglesia, este es el tiempo que nos están dando para prepararnos. ¿Qué necesitas para el viaje? ¿Qué necesitas para el viaje? Es tiempo de decir: nos vamos, nos vienen a buscar, voy a empezar a preparar la maleta. Y puede ser que alguien que quiere engañarlo le diga a usted cuando va para allá, para Nueva York, y que la temperatura está en 30, que aquí ya usted sabe que va a estar congeladito, que va a caer nieve, que va a ser difícil para usted, o tal vez un poquito más baja. Y tal vez le
digan, ay, no te lleves eso porque va a pesarte mucho la maleta y después te van a cobrar por sobrepeso. Pero como usted sabe que les va a necesitar ese abrigo, no importa si viene alguien y le dice, no te lo lleves para Alaska en tiempo de invierno, puedes irte con las ropitas que tienes aquí en Puerto Rico con 80 y 90 de temperatura. Si alguien se lo dice, usted le dice, no, tú estás equivocado, no importa si tengo que cargar sobrepeso en la maleta, yo voy a echar el abrigo y voy a echar más cosas porque las necesito. De la misma manera, cuando el enemigo venga con engaño a tratar de que usted saque cosas de su maleta espiritual que necesita, cuando trate de engañarle diciendo, no es necesaria la escritura, tú conoces, tú sabes esos textos, tú conoces del evangelio ya, no tienes que meterte con Dios, usted ya sabe que es un engaño y le dice, aléjate, Padre, de toda mentira, yo voy a buscar el rostro del Señor, aleluya. Cuando el enemigo empieza a ponerle desánimo, mira que hoy no te saludaron, aquí no te dieron parte, no te reconocieron a ti que llevas tanto tiempo, no has hecho esto, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Usted le mira y en el nombre de Jesús, derribando todo argumento, le dice, el Señor te reprenda, Satanás, camino adelante en el nombre del Señor. La iglesia de Dios tiene que levantarse firme y tiene que decir, yo vivo tiempos de engaño, por eso voy a mirar arriba, voy a ver al Señor, Él me da la estrategia, Él me da la sabiduría, porque yo voy para casa. Iglesia del Señor, este es el tiempo de preparar la maleta espiritual. Busca la maleta, busca lo que necesitas y prepárate, porque nos vamos. Iglesia, prepárate, ya Cristo viene por nosotros. Prepara la maleta espiritual, búscala, no vivan presa del engaño. Allí la escritura dice que aunque trataron de tomar en engaño al profeta Ahías, él se levantó porque Dios le dijo. Dios siempre le revelará a su iglesia las cosas antes que pasen para que se prepare. El Señor está hablando. A veces pienso que habla con un megáfono y que está la gente con los dedos colocados sobre los oídos y haciendo ruido para no escuchar. Pero Cristo está hablando a su iglesia. Viene pronto. No resbales, que no te engañen, no creas a las mentiras de Satanás. Prepárate, es tiempo de preparación. Hemos insistido con la llenura del Espíritu, con la búsqueda del Señor, porque solo podremos estar preparados si estamos llenos del Señor. No importa lo que escuches a tu alrededor, mantente firme, llénate del Espíritu de Dios, llénate de la presencia del Señor, busca el rostro del Señor y dile al Señor, fortaléceme, 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 que en tiempos de engaño yo pueda vivir en tu verdad, porque el Señor es verdad. Él habla, Él cuida y Él dirige a su pueblo. Preparémonos. Vivimos tiempos difíciles, pero son tiempos de ver la gloria del Señor. Pronto nos vamos para casa. Pronto nos vamos para casa. Aleluya. Nuestro Señor nos viene a buscar. Nuestro Señor viene por nosotros. Nuestro Señor viene por la iglesia. Vive preparándote, esperando al esposo, que no te engañen. Sé fiel hasta la muerte, para que ninguno tome tu corona. Estemos en pie, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Padre celestial, Dios bueno y Dios de misericordia, la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con tu iglesia la hemos compartido. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo
dando testimonio de que es tu palabra para nosotros hoy. Y que seas tú ministrando a nuestras vidas para que no caigamos presa del engaño cuando tú nos estás haciendo tantas advertencias, para que nos demos cuenta de que el fin está cerca. Habla con cada corazón, con cada vida, Dios, y sea tu Espíritu Santo cumpliendo el propósito por el cual hoy tú has entregado esta palabra a tu iglesia. Nosotros descansamos y confiamos en que tú has de obrar y que tú te has de glorificar. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Si la palabra que ha sido predicada en esta mañana del Señor, a través de ella el Señor ha hablado a tu vida y tú deseas recibir oración, el altar se abre. Vamos a estar orando por ti. Si no conoces a Jesús o le conociste pero te apartaste, este es momento de venir al Señor, venir a sus pies y entregar tu vida al Señor. Pero si deseas recibir oración, no te vayas a tu hogar, no te vayas a las labores que has de realizar en lo que resta de día sin recibir oración, porque Dios es bueno y es misericordioso y Él siempre tiene misericordia y compasión de nosotros y Él nos ministra.